Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, Vero, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Y yo de paso saludo a Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno, que está con nosotros para contarnos y para analizar lo que ahora mismo está pasando en el país, que es en Quito. Quito amaneció con algunos puntos calientes por manifestaciones en rechazo a la reducción del subsidio a los combustibles. Eh, Doctor Cucalón, ¿era de esperarse esto? ¿Era una reacción normal de ciertos sectores de la sociedad la medida que el presidente tomó la semana pasada? Buenos días, un gusto como siempre estar aquí. Gracias por la invitación. Saludo a todos los distinguidos oyentes de Radio Sucesos. Toda protesta en democracia está garantizada. Que los ciudadanos manifiesten su inconformidad con una decisión del poder también está protegido. Lo que no puede pasar, y ojalá que no se dé en el transcurso del día, es que haya cualquier tipo de paralización, vías que genera caos, anarquía, y eso termina no solamente infringiendo la ley, sino molestando y haciendo perder la supuesta causa que quisieran de una u otra manera propugnar. Ahora bien, con ese antecedente, más allá de los reclamos, que siempre serán legítimos, yo quiero ser bastante enfático en algo. El gobierno nacional, con quien tengo algunas diferencias, en este tema ha tomado una decisión. Esa decisión tiene una lógica. Los subsidios son para los más pobres, para quienes lo necesitan, no para gente con recursos y peor que ha facilitado el contrabando en los últimos años. ¿Sabes cuál es la novedad al respecto? Más allá de estas protestas que ojalá no se conviertan en caóticas, que esta decisión necesaria, muchos sectores de una u otra manera han pensado que es correcta, aunque dura, pero aún así por la politiquería y por el cálculo querían que a los gobiernos les vaya mal, pese a que en el fondo consideran que es necesaria y correcta la medida. Una forma distinta de hacer política seria y racional es, estando de acuerdo, yo no quisiera que haya caos al respecto. Se puede mejorar, perfecto, pero la decisión hay que tomarla, no ha de ser que suceda lo que en tiempos pasados, que inclusive estando de acuerdo solo por querer que a un gobernante le vaya mal, uno jugaba con los intereses del país y hacía oposición por oposición. Así que eso es importante y para mí los valores de ese subsidio que vayan a efectos de la protección social. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que ofreció el gobierno? Y hay que estar vigilante de culpa, pero conceptualmente estoy de acuerdo con la decisión. Porque no tiene nada firmado, no hay un decreto que diga esto, solamente hay que confiar en la palabra del gobierno. Bueno. Eso es. Ahora, siempre estamos en época preelectoral y al año siguiente en época electoral, pero ya se empiezan a mover las fichas en el tablero político. El presidente Noboa va a ser candidato, va a buscar ser elegido o reelegido en febrero. Los movimientos que está haciendo el gobierno, por ejemplo, le cuento los del el fin de semana, este nuevo enfrentamiento con la Asamblea, y algunos dicen que de gana, sin motivo alguno, el presidente manda cartas, pone tweets o postea en X. ¿Cómo entender lo que el presidente está haciendo en este momento? Un presidente candidato permanentemente, a lo cual, si bien tiene derecho a la reelección, lo que está mal es la desigualdad ante la ley y pensar que se tiene corona o tratar de que el Estado sea un protagonista en la campaña. Eso estaría muy mal. Punto uno. Punto dos. Comprendo más que nadie que las relaciones legislativas y en el Ejecutivo siempre serán difíciles, son complejas, son pesos y contrapesos del poder. Lo que sí me parece que no es dable, habiendo tantos problemas en el orden de la seguridad que necesitan consensos, es que se estén inventando los problemas, que haya cortinas de humo, que haya permanentes distractores para encontrar un cuco, para encontrar un enemigo, que en este caso lo quieren encontrar más allá de los errores que puedan cometer la Asamblea, encontrar en ellos como un sparring para estar en permanente conflicto, inventándose algunas cosas que no tienen razón de ser, como cuando se inventaron el tema de un proceso para declararlo loco, lo cual es mentira. Y comprendo, más allá que no justifico, y yo no lo haría,
siempre los congresos son criticados. Es difícil estar en un lugar donde hay 137 personas, muchos criterios, hay gente que piensa que no hay cosas tangibles, concretas, más allá que legislan y hacen cosas importantes. Entonces el gobierno los quiere tomar ahí justamente de pretexto para estar en permanente conflicto, sin perjuicio que a veces hay que confrontar y que no hay que tenerle miedo, pero es un ejercicio innecesario, un desgaste innecesario cuando hay ¿Se desgasta el desgaste presidente? no, yo no digo el presidente, pero no, él lucra de eso, viva, libre, no, no. Pero estamos Hay un hablando desgaste entonces- para la sociedad, hay un desgaste para la política, hay un desgaste para el Estado. ¿Por qué? Reitero, siempre va a haber un tipo de problema, siempre va a haber tensiones, tensión y conflicto, porque esa es la naturaleza de la política y de la fiscalización. Crearlos, es decir, que haya una polarización deliberada, artificial, no me parece. ¿Por qué? Todavía, señores, no nos perdamos de óptica. Entre nosotros estamos en guerra, más allá que algunos parece ser que están de fiesta permanente. No puede el crimen organizado encontrar a un Estado desorganizado de la otra parte, creando conflictos innecesarios y bulos, cortinas de humo, señores. El de la loquera, el que el Congreso no quería aprobar los mandatos emanados de la consulta popular. Y lo peor es que son fácilmente contrastables con los hechos, porque el hecho es uno solo, podemos tener varias opiniones. Y fíjense, yo que he sido crítico y soy crítico de la legislatura, inclusive cuando era parte de aquello, no considero necesario y dable estar creando conflictos permanentemente. A No creo propósito de conflictos innecesarios, Henry, ¿cómo ve esta situación de la vicepresidenta? Que aún no sabemos cómo va a terminar todo esto, pero que es un tema que está sobre la mesa. Bueno, gracias a Dios ha bajado el volumen de esa telenovela barata, una vez que varios de los intentos del presidente y su equipo de burlar la ley, de saltarse la ley, quisieron que el procurador general del Estado no sea el abogado del Estado, sino el sastre de ellos, quisieron que les acomoden la ley a su beneficio, ya no les ha dado efecto, entre otras pretensiones también. La señora vicepresidenta, que merece el respeto por la magistratura que ostenta y también por ser una dama y que es sujeta de todo tipo de críticas por las ideas, por sus ocurrencias o por sus notorios vacíos conceptuales, es actualmente la segunda mandataria de la nación. Si el señor presidente de la República ejerce su derecho a reelegirse, que lo tiene, debe operar a ese momento lo que prescribe la Constitución y la ley, y no el berrinche del día. Ha bajado la intensidad. De las noticias, el problema está ahí, ahora van a ir por otras vías. Exacto, porque ya Y se les han cerrado algunas vías, inclusive el tema de la no autorización, que no significa impunidad, la no autorización de procesamiento penal de la vicepresidenta por parte de la Asamblea, que no significa impunidad, por si acaso. Hay tres cosas que han pasado que no le favorecen al presidente en sus intenciones de no encargarle el poder. Lo de la Asamblea, lo del Consejo Nacional Electoral, lo del procurador. Ahora, están buscando otras vías. Sin Hay la duda. posibilidad de que el presidente solo encargue por horas. Ninguna. Encargue por horas. Ninguna. ¿Qué va a pasar si es que el presidente Ninguna. decide hacer eso? Ninguna. Y hay gente que se va a ver afectada en la ley electoral. Y digamos Ninguna. que usted está. Ninguna. Y no solamente porque yo quiero estar. Ya. Ninguna. La Constitución y la ley no prevén eso. Y me la conozco bastante bien porque yo no llegué ayer. Tengo experiencia en esto. Inclusive fui uno de los legisladores proponentes de la reforma para incorporar de que nadie esté por encima de la ley y que el presidente de la República y todo dignatario público, todo servidor de la nación, desde el más sencillo de los trabajadores de carrera, deban pedir licencia sin sueldo por la campaña. No es en la inscripción, por si acaso, una pequeña precisión. Es en la campaña jurídicamente hablando. Y eso está bien, porque eso demuestra que hay igualdad ante la ley. Tratar de burlarse, que es lo último que he leído por ahí, que es una de las intentonas, de que esto es por horas, por minutos, como que soy y no soy, mando o no mando, en vez de bajarme por la puerta derecha del vehículo de la Chevrolet negra, me bajo por la puerta izquierda. No, señores, eso es faltarle el respeto a la gente, eso es creerse que la ley es para mis enemigos y no para mí, y fundamentalmente viciaría las elecciones y entremos a un conflicto adicional que no lo merecemos. Lo que merece el pueblo ecuatoriano es que les presenten alternativas,
que les presenten propuestas y que ellos libérrimamente los escojan. E inclusive, yo en ningún tema quisiera jugar con los destinos de la nación, y cuando tenga alguna diferencia con un candidato o con el presidente de la República, demostrar por qué mi alternativa puede ser mejor. E inclusive en seguridad, que yo creo que debe haber una política y una ejecución a mediano y largo plazo que trascienda a los gobiernos, a los presidentes. Habrá que reconocer lo bueno que se ha hecho y donde se falló decir por qué vamos a mejorar. Esa cuestión de que todo lo pasado es malo, que no sirven, ese espíritu refundacional, que el viejo, que el nuevo, eso está bien para la mercadotecnia. Los problemas del país son serios y merecen propuestas y gente seria también. Son las 8:30. Estamos hablando con Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno. Henry, febrero 2025, los ecuatorianos volvemos a las urnas. Ya se ha hablado de posibles candidatos a la presidencia y usted obviamente no ha ocultado sus deseos de querer servir al país, de ser presidente de la República. Hace unos días le vimos tomándose un selfie con María Paula Romo en Washington. ¿Cómo van esas conversaciones, esas posibles alianzas y bueno, esa posible candidatura también suya? Efectivamente, yo no he ocultado mi aspiración de ser el primer servidor de la República, porque eso es ser el presidente, el primer servidor de la República. A lo largo de todos estos meses he mantenido intensos diálogos con muchas fuerzas políticas, lo he mantenido con el movimiento Construye, me he reunido con su dirigencia nacional, con sus dirigencias provinciales. En los próximos días hay inclusive asistencia mía a convenciones. Tuve un diálogo muy fructífero con María Paula Roma, donde hay muchísimas coincidencias, una visión de país que inclusive trasciende las elecciones, porque esto es el día a día. No es que soy candidato y después gano, pierdo, desaparezco, soy funcionario y desaparezco. Se necesitan personas comprometidas al día a día, que den la cara, que acepten las críticas, que presenten alternativas, etcétera. Y creo que van bien. También me he reunido con otros movimientos políticos porque la idea, y ese es otro de los consensos, y lo ha dicho ella también, y diversos líderes de Construye, asambleístas, nuestra idea es conformar la más amplia plataforma que pueda existir con varios partidos políticos. Me he reunido con algunos de ellos, porque por experiencia les digo que los acuerdos deben ser más allá del tema electoral, que la gente con mucha razón a veces los ve con desconfianza. Debe haber un acuerdo no solamente para ganar las elecciones, sino para gobernar. Lo que pasa al día siguiente, mostrar los equipos, que hay gente que está preparada para aquello. Y estamos en esos diálogos. Toda esta semana voy a estar justamente en esa línea con otros movimientos políticos ya para ir afianzando y poder construir en conjunto una propuesta, unos programas, la causa en común y las consecuencias son las candidaturas. Yo comprendo que hay otros que en cambio se ponen primero el yo, y después ver qué es lo que van a plasmar en el papel. No, este proceso es a la inversa. Ahora, ¿con quién se puede hablar? Se habla con Construye. ¿Qué pasa con Creo? ¿Creo se puede sumar? Bueno, yo he venido conversando con Creo los últimos meses. Ojalá que se quieran sumar. Hay posiciones, a lo mejor ya tienen una candidatura propia. Es importante que ellos mismos los digan. Pero mire, yo soy un hombre de diálogo, lo he mostrado, y cuando no han querido también soy un hombre de decisiones, de firmezas, porque el hecho que crea en una alternativa democrática, que crea en lo que no es aquí, esto es internacional, pero es válido, una tercera vía que se aleje de todo tipo de extremismo, fundamentalismo, y en el caso de nosotros, del personalismo tan arraigado que está en esta teoría tan simplista que supuestamente solo hay dos candidaturas, la del correísmo y la del presidente. Yo me resisto y me niego a creer eso. Eso no significa que uno no tenga claridad, firmeza, decisión y que ponga los puntos sobre las sillas. Ahora, si no es Creo, porque Creo parece que cree que puede ser Francesco Tabacchi su candidato a la presidencia. Lo cual es legítimo, ¿no? Totalmente. ¿Quién le cabe en su cabeza que podría alinearse a una idea? La izquierda democrática, el frente le armó Otto Sonnenholzner, quizás. Válido, hay que seguir conversando. Yo he conversado, por ejemplo, con la dirigencia de Avanza. Yo he conversado con la dirigencia de Avanza y voy a continuar haciéndolo. He conversado con parte de la dirigencia de Suma y lo seguiré haciendo. Y ojalá, porque no, ahora veo también Izquierda Democrática. Y está bien, eso es bueno. La gente necesita organizaciones políticas serias, formadas, que haya una batalla de ideas, políticos de carne y hueso, ya que no vendan ni humo, ya, entre otras cosas, ni distractores, ni vendan simplismos, ni cantos de sirena. Gente de carne y hueso que puedan conversar y que las diferencias que siempre van a existir
se las pongan sobre la mesa y pues nos pongamos de acuerdo en temas de fondo, en temas fundamentales, que es mi tesis en seguridad. ¿Será una especie de alianza que aglutine derecha, izquierda, centro, donde se ubicaría? Básicamente una propuesta de país. Mire, los extremismos de derecha e izquierda no llevan a nada. Las ideologías no es que no son importantes, pero cuidado, ciegan en cuanto a los objetivos. Creo que la sensatez, la racionalidad, la experiencia, el sentido común, el sentido de país deben primar. Y sí lo he sentido. Sí lo he sentido. Yo tengo algunos años en esto. No es que yo sobreponga lo mío. Ojalá si salen otros candidatos, mejor aún. Y he encontrado personas que están en esa la misma línea comprometidos. Los primeros, la dirigencia se construye aquí en salud y ojalá que podamos converger en eso, lo cual no significa que no tengas tesis, que no haya un fundamento, pero muchas cosas se resuelven de forma pragmática, ¿no? ¿Qué pasa si mañana el Partido Social Cristiano le dice, Henry, vente? La política es el arte de lo posible, pero ellos han manifestado, a lo cual tienen pleno derecho, de que van a sacar sus propias candidaturas. Lo peor que pueda suceder a ese partido otro es que no lancen candidaturas. Lo importante es que lancen y vemos cómo se resuelve la ley electoral. Bueno, la vez pasada no tuvo candidato. Algunas Tuvo que recurrir veces, a alguien que no era del partido. a ver, hay veces que recurres a alguien que no es el partido por los auspicias, no hay por qué sorprenderse. A mí 2 veces me auspició el Partido Social Cristiano. Muchas gracias. Bueno, usted no está En peleado esa con ellos. parlamentario he tenido diferencias políticas, imagínense lo que Sí, sucedió en la asamblea pasada y otras más también, diferencias políticas radicales, así como he tenido Con María Paula Arana. grandes coincidencias con el Partido Social Cristiano y con el abogado Neboy cuando estuvimos juntos en el municipio de Guayaquil. Con María Paula Romo tuve una diferencia puntual a nivel de juicio político. Usted que votó fue- por su destitución. voté una decisión partidista, política, no personal, en un momento de la historia. Ya el tiempo y las investigaciones han puesto las cosas en su lugar y ha primado el sentido del país, que siempre lo tuvimos, pero hubo esa divergencia en ese momento álgido de la política ecuatoriana cuando yo estaba en el Parlamento ecuatoriano, de una decisión partidista. Al día de hoy, y esa es parte también de la madurez democrática, de lado y lado, mis decisiones que están fundamentadas en el interés general, el interés público, con los errores incluidos, yo soy el actor de esas ¿Y cómo decisiones. puede hacer usted para desmarcarse de esas imágenes? Primero, si es que era, creo, era el presidente Lazo, que tiene más negativas que positivas y podía ser un obstáculo en su carrera política. Y ahora, si es que construye, está María Paula Romo, que también tiene algunos puntos negativos. Y para si hubiera algunos sido el sectores. Partido Social Cristiano, Estaría lo de mismo. nuevo, Entonces, no nos quedamos con nadie, ¿no? Ese es el corolario. Aquí lo importante es que cuando uno tiene experiencia, que es uno de mis activos, uno también tiene estos procesos. Pero ¿sabes lo que yo rescato? Después de 25 años de trajinar al servicio público por vocación, no por ocurrencia, es que ustedes, los ciudadanos, la prensa, ya van conociendo nuestras posiciones y nuestros errores, porque el país no está para experimentos democráticos. Estos outsiders que salen por ahí, una vez que ganan, te enteras hasta la cantidad de juicios que tienen contra su propia familia, por así decir. No, Aquí ya es de carne y hueso y obviamente lo que consideran que son pasivos, son activos, hay de todo. Y para todo también hay una respuesta. Nadie la saca completamente gratis cuando tú tienes una experiencia política al servicio público. vamos a, Inclusive como parlamentario. Yo fui 8 años congresista de la Nación, tengo votaciones buenas, votaciones con las la gente no está de acuerdo, en las cuales la prensa las ha criticado, pero no le temo aquello. vamos a analizar una cosa. Inclusive mucha gente decía, ¿por qué asumí el Ministerio de Gobierno cuando el gobierno estaba prácticamente caído? Porque yo estoy para dar la cara, pues, maestro. Es otra cosa. Daniel Noboa gana las elecciones y también se veía que era entre el correísmo y quizá otro, y no se sabe lo que hubiera pasado si es que no asesinaban a Fernando Villavicencio. Pero también se puede analizar que Daniel Noboa es producto del cansancio de la gente, de la bronca política. Correcto. Porque además de eso, gana la consulta popular, nos sube el IVA y no pasa nada, nos suben los combustibles y la gente se aguanta pensando quizás que eso nos va a ayudar en la seguridad o que ya mucha bronca política y ahora empieza la bronca política otra vez. Ya analizamos de que Daniel Noboa fija unos objetivos políticos para mantener un escenario político caliente en época preelectoral.
¿No será que eso le perjudica al final y por ahí nace la tercera vía? Las diferencias que son propias de la política y la administración pública, pero llevadas con altura, a diferencia de otros que quieren siempre estar en la Yo anarquía hablo de o, la o bronca dar, política, del o dar escándalo. golpes. Pero yo puse un ejemplo. Así es. Así como puedo criticar al gobierno, al inicio de la entrevista dije, yo no voy a hacer politiquería con el tema de los subsidios. Eso normalmente un político regular y candidato no pasaría. No, pues sería una convocatoria a las calles a incendiar Esa es la gran diferencia. Y eso es bueno. Así como también podemos tener otro tipo de equivocación. Así que obviamente las elecciones son el momento para contrastar posiciones, porque de eso se trata, y ver y demostrar al ciudadano cuál es la mejor alternativa. Lo peor es anteponer los intereses del país a una coyuntura personal, o peor, anteponer los intereses del país a una cultura de la impunidad, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Así que bueno, si viene la campaña electoral, si finalmente hay mi predisposición y recibo el apoyo de partidos políticos y viene la campaña, habrá un contraste de ideas. Eso sí, con altura, con firmeza, con la cordialidad cívica que amerita, como un ejercicio democrático y no como un ejercicio de patear en las canillas. 8:40. Estamos conversando con Henry Cucalón, quien define esta intención de ser candidato presidencial. Y bueno, una pregunta final, Henry, ¿y qué expectativas tiene de estos comicios que se venga para febrero del 2025? Bueno, es el inicio de un nuevo mandato. Recordemos que el anterior fue producto de un proceso de transición, de un adelanto de las elecciones, de una cesación de la Asamblea Nacional. Es un periodo ya mucho más orgánico, no es una cuestión coyuntural o experimental. Yo lo que deseo para mi país y para las propuestas es que haya madurez democrática. Cuando me refiero a la madurez, no significa lo viejo, ¿ya? Madurez, que haya sensatez de los problemas del país, que reconozcamos las cosas que se hacen bien, decir por qué las podemos mejorar y los errores que haya o que hayan existido en este o anteriores gobiernos, por qué los vamos a rectificar. Lo importante, que no haya aquí ningún tipo de mesías, que no haya autoritarismo, que no haya impunidad, que es lo más importante, que no haya una agenda de impunidad. En eso tiene que haber un consenso del país, un acuerdo sobre lo fundamental y que podamos encontrar, reitero, una posición que nos ayude a luchar, por ejemplo, contra el crimen organizado. Yo tengo una posición muy firme y eso lo he conversado con mucha gente relacionada a la política y con el movimiento Construye, que tenemos que entrar con todo, por ejemplo, a combatir las economías criminales, que es la fuente de financiamiento de esto. Así que estoy optimista de los próximos procesos electorales y ojalá que todos nos sujetemos a las reglas, que aquí nadie está por encima de la ley, que aquí lo que quieren los ciudadanos es que haya un juego limpio, un fair play, ahora que estamos hablando en temas de Copa América. Y el jueves jugamos con Argentina. ¿Qué Así tal ese mismo. pálpito? Absolutamente positivo. Vamos a dar un campanazo. Ojalá que así sea. Gracias. Campanazo el jueves y el febrero. Permanentemente. Henry Cucalón, muchas gracias. Buenos Gracias. días. Vamos a ver la pausa, Vero, y regresamos para hablar con Diego Ortiz, especialista en temas hidráulicos, sabe mucho de temas de energía eléctrica, lo que está pasando en Coca-Cola Sinclair, este aumento de la agresión regresiva del río Coca que amenaza la mayor central del país. Volvemos.